Hola hermanos, Dios les bendiga, saludos desde Tequisquiapan. Perdón, estoy moviendo la cámara un poquito. Eh, Se van a extrañar por la hora que estoy grabando. Realmente quería transmitir en vivo. Quería probar a ver qué tal salía la transmisión a estas horas. Son 12:30 más o menos, si no estoy mal. 12:20 para la una. Pero no se pudo, así es que lo estoy grabando mejor y lo van a ver diferido. Y pues es nuestro pequeño momento de este día, así es que vamos a orar a nuestro Dios, que Dios nos bendiga a través de su palabra, nos hable y nos redarguya. Oramos, bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de abrir tu palabra, Señor. Queremos rogarte, Señor, que tú nos hables por medio de este pequeño momento contigo. Quita todo lo que pueda estorbar, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones, que nada nos pueda distraer, Señor, de estar atentos y pues hablando, Señor, contigo. Así es que, Padre, te suplicamos que tú obres, que tú nos hables, Señor, y que tu nombre sea glorificado a través de este pequeño momento contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu voz. Bendícenos, Señor. Pues esto te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les decía, quería que fueran vivo, pero para ver si se podía transmitir estas horas, pero no se pudo. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, ahí en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 12 precisamente. Y si tú lees el contexto del versículo 12, pues está hablando de la disciplina, ¿va? Y dice nuestro Dios aquí, por lo cual levantad las manos caídas, o sea, que no andes todo desanimado y las rodillas paralizadas, o sea, que te muevas, que no te quedes en ese estado de desánimo, porque Dios te está llamando la atención. Ahora, lo maravilloso de esto, hermanos, es de que la palabra de Dios anteriormente dice eh, que Dios ama a quien ama, disciplina. Entonces, si tú y yo somos hijos de Dios y no andamos bien, pues va a llegar una disciplina. Y como estábamos viendo en la escuela dominical con Jorge, eh, podemos entender que Dios nos empieza a mandar señales y señales, o sea, llamadas de atención, ¿verdad? No señales, llamadas de atención, perdón, para que nosotros reflexionemos y le pidamos perdón. Pero cuando de repente llega una disciplina fuerte, y eso va a suceder si tú y yo seguimos en la necedad, y sobre todo si sabemos que Dios no, o sea, lo más maravilloso que tiene Dios es de que es santo, ¿sí? Digo, ¿por qué lo más maravilloso? Porque gracias a eso no puede permitir nada delante de Él. Por eso cuando tú y yo andamos mal, aunque pidamos y pidamos, muchas veces Dios no nos escucha. Sí nos oye, pero no nos escucha, mucho menos nos pone atención. Pero va a llegar un momento en que vas a tener las manos caídas, las rodillas paralizadas sin moverte y vas a estar todo desanimado. ¿Por qué? Porque Dios te está llamando la atención de una manera fuerte. En lugar de estar así con las manos caídas y las manos paralizadas, dice, y hacer sendas derechas, por lo cual levantar las manos caídas, dice, levantadlas, o sea, levántate, anímate. Y lo más maravilloso es de que cuando tú y yo pasamos por una disciplina de Dios, unos textos arriba dice que estamos probando esa santidad de Dios. Entonces es algo maravilloso, porque si nosotros nos quedamos en esa actitud de las manos caídas y rodillas paralizadas, lo más seguro es lo que dice el último versículo que vamos a ver hoy, que es el versículo 15, lo más seguro es de que va a brotar esa raíz de la que habla ahí, el versículo 15, esa raíz de amargura. ¿Por qué? Porque cuando Dios a ti o a mí nos disciplina, hay dos cosas que pueden pasar. Si tienes un corazón, si tienes una comunión con Dios y tienes un corazón dispuesto a escucharle y un corazón dispuesto a aceptar lo que Dios te manda, no va a venir una molestia, mucho menos un enojo, mucho menos una ira en contra de Dios. Un enojo extremo, para que me entiendas. Mucho menos va a haber remordimiento.
Y para nada llegarías a tener una raíz de amargura. Pero los que tienen esa raíz de amargura es de que están guardando esos enojos, sea lo que sea. Si es por una ofensa, tampoco debe de pasar, pero mucho menos debe de pasar porque Dios te manda una llamada de atención. ¿Me explico? Entonces, por eso dice ahí, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces, cuando Dios nos manda una llamada de atención, una reprimenda, una disciplina, es para enderezar nuestro camino. Y eso lo tenemos que entender muy bien. Y dice el versículo 13, por eso haz sendas derechas, no te desvíes. Recuerda lo que dice la palabra de Dios. Y a veces, ¿y por qué digo esto? Porque a veces creemos que poquita, ay, ¿qué tanto es tantito? Sí, la palabra de Dios dice claramente que un poco de levadura, leuda toda la masa. Entonces, como yo les decía el domingo, o eres o no eres, hablando de la tibieza, ¿no? O eres caliente o eres frío, o eres carnal o eres espiritual. Y Dios está esperando que seamos espirituales siempre. ¿Te cuesta trabajo? Sí, mucho trabajo, pero no es imposible. Por eso dice ahí, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. O sea, para que no te desvíes, sino que seas sanado, limpiado, perdonado de tu pecado. Cuando habla de sanidad, ahí está hablando de eso, del perdón del pecado. Seguir la paz con todos, dice la palabra de Dios en el versículo 14. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, una de las cosas que debemos entender, hermanos y hermanas, es de que nosotros ya somos perdonados. Entonces, cuando tú y yo pecamos, Dios no nos va a quitar lo que ya nos dio. Eso quiere decir que si Dios me prometió vida eterna, yo la voy a tener. O si Dios me prometió salvación, yo la voy a tener. Pero lo que sí se rompe es esa comunión con Dios, por lo cual no podemos ser bendecidos como Dios quisiera bendecirnos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo rompo mi comunión con Dios por un pecado, pues solamente vivo en su misericordia y me da poquito, pudiéndome dar mucho. Por eso dice Dios, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Tú y yo debemos seguir los pasos del Señor Jesucristo? Sí. ¿Él pensó siempre bien? Sí. ¿Pecó con su pensamiento? No. ¿Él sintió siempre amor hacia los demás? ¿Tuvo odio en cuanto a las personas? No, o sea que no pecó con sus sentimientos, mucho menos con sus acciones. Su pensamiento, su sentimiento y sus acciones de nuestro Señor Jesucristo siempre fueron santos. Y Dios está esperando que nosotros seamos así. ¿Que es fácil? No, no es fácil, pero Dios está esperando que seamos así. Por eso dice ahí, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, o sea, ese favor inmerecido de Dios. ¿Qué significa eso? A una misericordia. Por eso aquí entraría lo que dice el dicho, que a veces somos tú y yo somos limosneros con garrote, ¿va? O sea, le pedimos cosas al Señor, por su gracia y misericordia nos lo da, pero todavía nos enojamos porque no nos da como nosotros pedimos. Fíjate. O sea, a veces son caprichos, a veces son peticiones que necesitamos, pero como somos hijos desobedientes, Dios no nos la da. Dios nunca nos la va a dar. Entonces, ¿qué está esperando Dios? Que seamos sinceros delante de Él, le pidamos perdón y dejemos de reaccionar, porque ese es el punto aquí. Cuando una persona está amargada, y hay muchos hijos de Dios, y a lo mejor tú, querido hermano, o tú, querida hermana, eres uno de ellos. Cuando una persona está amargada es porque ha guardado sentimientos. ¿Sí? Y casi siempre es o porque a lo mejor sí te ofendieron, pero a lo mejor tú te hiciste el ofendido. Y como estaba esperando que te pidiera perdón la persona que te ofendió, te enojas, te molestas primero,
luego te empiezas a reaccionar y te enojas, luego del enojo te empiezas a enojar más y más porque sigues esperando que te pidan perdón y como no llega la persona, empiezas a ponerte iracundo. A veces te brincas de la molestia a la ira, porque empiezas a reaccionar. Y no solamente de la ira, sino que empiezas a pensar, empiezas a maquinar pensamientos en contra de, o sea, venganza en contra de. ¿Sí? ¿Y sabes una cosa? Eso te empieza a llevar al resentimiento, al rencor. Y del rencor a la amargura hay una línea muy delgada. Yo por eso cuando llegan hermanos o hermanas y me dicen, ay, es que me ofendió, ay, es que me dijo esto de mí. Yo primero les pregunto, ¿lo que dijo la persona de ti es cierto o no es cierto? No, pues no es cierto. ¿Seguro no es cierto? Y no es que esté dudando de que me digas la verdad o no. Seguro no es cierto porque si es cierto, ¿qué tienes que hacer? Lo está diciendo con un propósito, que cambies. Si no es cierto, pues yo siempre digo, ponte traje de foca y úntate mantequilla. ¿Para qué? Para que no, para que no, se te quede en ti y se te resbale todo. Cuando tú y yo tenemos una raíz de amargura en contra de Dios, casi siempre es porque Dios nos mandó algo que no queríamos. O sea, no estamos aceptando esa disciplina. Por un lado es eso, o por otro lado es que Dios no nos contestó lo que nosotros estábamos pidiendo. Pero como dice Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites. O sea, ese es un capricho. ¿Me explico? Pero a veces Dios permite cosas en nuestra vida que tú y yo no aceptamos, porque pensamos que somos los mejores hijos de Dios y no es cierto. A veces tú y yo nos queremos engañar diciendo que somos los mejores hijos de Dios, los más obedientes, los más serviciales, y no es cierto. Entonces, ¿eso puede llevarte a una raíz de amargura? Sí. Así que, querido hermano y hermana, no permitas, no guardes ni en tu mente, mucho menos en tu corazón, sentimientos en contra de. Y repito, no permitas, no guardes ni en tu mente y mucho menos en tu corazón sentimientos en contra de Dios, de alguna persona, de algunas personas, de nadie. Porque eso te va a llevar a que tengas esa raíz de amargura. Vean lo que dice ahí. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por eso muchos sean contaminados. O sea, esa raíz de amargura, la amargura es como el smog, es como el humo del cigarro, ¿sí? La amargura es como el humo del cigarro, el que está fumando se está contaminando, pero también se contamina los que cuando avienta el humo, ¿va? Lo mismo la amargura, el que tiene la raíz de amargura se está contaminando, pero nada más abre la boca y ¡wow! ¿Me explico? Hermano y hermana, no dejes nada, de ningún sentimiento malo en contra de. Si no te vas a volver un amargo, un amargado, una amargada. Oramos. Dios bendito y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por estos momentos en ella. Y Señor, te agradecemos que tú siempre nos redarguyes a través del Espíritu Santo y a través de tu palabra. Bendito seas por siempre, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga.